Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga. Soy su hermano en Cristo, el Ministerio Conéctate a Jesús, José Moreno. Estamos aquí justamente para esto, conectarnos a Jesús a través de la Biblia. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos en esta hora el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Venimos ante usted, Señor, pidiendo su dirección, que su Espíritu Santo nos pueda acompañar y pueda tomar el control de todo lo que vamos a estudiar. Oramos por las personas que ya están conectadas. Oramos por los que se habrán de conectar y oramos por los que habrán de ver este video en algún momento durante el tiempo que quede en las redes sociales. Oramos por los enfermos, Señor, por los privados de libertad, por los que están, oh Señor, en la calle, en las avenidas buscando qué comer. Usted pueda, oh Padre Santo, alcanzarles. Por Jesús. Amén. Estamos en la misión que Jesús nos ha entregado. ¿Cómo capacitarnos? Capacitados para la misión. Esta mañana vamos a ver la segunda parte de la capacitación de los discípulos en la iglesia. La primera parte nos decía: la iglesia del Nuevo Testamento utilizó los mismos métodos de capacitación que Jesús empleó. Eran 5. El primero, oraban los unos por los otros. El segundo, se relacionaban con creyentes y con no creyentes. El tercero, instruían a los nuevos creyentes. El cuarto, permitían la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Y el quinto, enfrentaron los primeros problemas administrativos y doctrinales Miremos algunas citas bíblicas que nos van a ayudar a entender y comprender cada uno de estos 5 métodos de capacitación que Jesús empleó en la formación, en la capacitación, en la edificación de la iglesia. Y cuando Jesús ascendió al cielo, los líderes de la iglesia en los tiempos apostólicos no cambiaron el método.
Primero, Hechos 1:14. Hoy voy a usar mi Biblia, no voy a usar la digital. Mi Biblia física, no voy a usar la digital. Quiero que ustedes también busquen su Biblia física. Estamos muy pegados a lo digital. Y se nos está olvidando el sonido de las páginas cuando pasan de un lado para otro. Lo pasamos de una página para otra, se nos olvida ese sonido tan lindo. Hechos 1:14. Vamos a leer la cita. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos estaban perseverando, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hablando de este versículo, Andrew nos dice, las mujeres que habían estado entre los discípulos de Jesús desde el comienzo. Interesante. Le decía hace un rato a mi esposa en el devocional, qué impresionante ver cómo hoy día algunos discípulos de Jesús, entre comillas, no quieren tener en el liderazgo o no quieren aceptar en el liderazgo de la iglesia un líder femenino o una líder femenina. Bien, pero no voy a invertir tiempo en esto, ya que ayer estudiamos que uno de los métodos que desvía la iglesia de su verdadero objetivo es el estudio de temas controversiales. Es interesante saber, como nos lo dice el versículo 14 de Hechos, que las mujeres que estuvieron desde el principio con Jesús también estuvieron con los discípulos, cuando ya Jesús no estaba con ellos. Miremos el capítulo 2, los versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Hablando de estos 4 versículos, tenemos 2 observaciones en el estudio de Andrews. La primera de ellos es el versículo 1. En griego dice, Pentecostés es 50º día o 50º.
se refiere a un día. La fiesta de las semanas, registrada en Levítico 23, 15 al 21, que celebraba la cosecha de trigo 50 días después de la presentación de la gavilla. De las primicias de la cebada en Pascua. Cuando Jesús muere, fue un viernes. Ese fue el día en el que se presenta. A partir de allí, se cuentan 50 días. 10 días antes, Jesús ascendió al cielo. Y 10 días después que Jesús asciende al cielo, se completan los 50 días. Y el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos. Entendamos bien. El Espíritu Santo descendió sobre los que estaban preparados esperándolo. No descendió sobre toda la nación. Y los días en que habría de descender estaban contados a partir de la muerte del Cordero. Es interesante conocer lo que significa cada una de las fiestas, pero hay que estudiarlas con detalle. El versículo 4 habla de todos. ¿Y por qué vamos a hacer la observación de todos? Porque acabo de decir que el Espíritu Santo descendió no sobre todos. Pero el versículo 4 nos habla de todos. ¿Esos todos quiénes son? Dice, y no solo los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Si voy al versículo 16, 17 y 18, leo. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Habla el apóstol Pedro. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Yo quiero que observes que ese todo incluye a todos los que son verdaderos siervos. Sobre ellos caerá, ya que sobre ellos cayó el Espíritu Santo, sobre los que eran en aquel 50º día verdaderos siervos de Jesucristo. Ayer decíamos que Jesús busca verdaderos adoradores y en espíritu y en verdad que le adoren. Sobre esos verdaderos adoradores cae y caerá. Cuando se cumplan cuando se cumpla el 50º día espiritual, en el conteo de Cristo, en el tiempo de Dios, cuando llegue la hora, cuando se cumpla el tiempo de Dios,
el Espíritu de Dios caerá sobre los verdaderos siervos de Dios. Por lo tanto, hoy día, no inviertas tiempo discutiendo quién es y quién no es el verdadero siervo de Dios. Preocúpate por vivir de acuerdo a la luz que has recibido. Si tú sabes cuál es la línea que le gusta a Cristo, si tú sabes cuál es el lineamiento en el que anda Jesús, si tú conoces el camino, vive según lo que has conocido. Vive según lo que has conocido de la palabra de Dios. Y sigue estudiándola para conocer más. A los 12 años yo conocí a Cristo. A los 22 conocí su ley. 25 años después conocí lo que fue su sufrimiento. Y aunque lejos estuve yo de sufrir lo que Jesús sufrió, vi su mano protegerme. Vi su mano protectora que impidió que yo sufriera más allá de lo que debería sufrir. El Señor te pide que vivas de acuerdo a la luz que has recibido. Y no va a exigir sobre ti que vivas sobre la luz que no has recibido, porque ¿cómo vas a vivir si no la conoces? Pero si tú cierras la Biblia, que es la fuente de esa luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tú eres el único responsable de haberte negado a seguir creciendo en Jesús. Vamos ahora a Hechos 13, 1 al 3. La pregunta para esta sección es, ¿qué hizo la iglesia de Antioquía antes de enviar a Bernabé y a Pablo como misioneros? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando en estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo es el que llama. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
La siguiente pregunta nos dice, ¿qué recomienda Pablo que debe hacer la iglesia? Estamos estudiando la Biblia y nos estamos guiando por la Biblia. Porque la Biblia es la lámpara que Dios pone a nuestros pies para que funcione como lumbrera en nuestro camino. Hechos 1, perdón, Colosenses 4, 2 al 6. Escuchamos el sonido de las páginas de la Biblia. Sonido que no se puede escuchar cuando usamos la Biblia digital. Este sonido es lindo porque te ayuda a mantener la mente conectada mientras encuentras la cita. Capítulo 4 de Colosenses, versículos 2 al 4. Perseveraba en la oración, velando en ella con acción de gracia. Orad también al mismo tiempo. Permítame corregir algo. Perseverad en la oración. Repito, perseverad en la oración. Velando en ella con acción de gracia. Gracias. Miren el versículo 3. Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo dé a conocer anunciándolo como es debido. Dos cosas importantes. Querido hermano, usted es nuevo creyente. Y existe el peligro que como nuevo creyente, usted adopte algunas malas costumbres que tenemos los más viejos de estar en esto. Y le digo malas costumbres porque lo malo se pega rápido. Cuando los hombres de Dios que salen a presentar la palabra de Dios han sido llamados por el Espíritu Santo a presentar la palabra de Dios en un lugar determinado por el Espíritu Santo, la iglesia que no va con ellos debe quedar en actitud de oración por ellos, para que la obra que ellos han de realizar sea realizada con el método de Cristo y de acuerdo a la voluntad de Cristo. Saludos, Carlito, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Carlito. Dios te bendiga por estar con nosotros. Saludo también a Balcón Silver. Dios te bendiga. Observe que la cita es clara. Orad también al mismo tiempo por nosotros. ¿Por quiénes? Por los que vamos al campo.
Orar. ¿Quiénes eran los que iban al campo? ¿Se acuerdan? En el capítulo, ¿qué? 13 de Hechos, 1 al 3. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo hizo algo allí? Escogió ¿a quiénes? ¿Lo leo otra vez? Versículo 12. Ministrando estos, perdón, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y mientras Bernabé y Pablo realizaban la obra, ¿qué debía estar haciendo la iglesia? Ayunando y orando para que le dé a conocer, para que lo dé a conocer, anunciándolo como es debido. La iglesia debe estar orando para que los hombres que Dios escogió para hacer la misión, para cumplir la misión, dice, lo hagan como es debido. ¿Por qué la iglesia debe orar para que los que prediquen como es debido? Porque el enemigo está atacando a los hombres de Dios para que si han de predicar, se equivoquen en el camino. Pero si la iglesia está orando por esos hombres, el enemigo no la tiene tonto, no la tiene fácil. Hermano mío, como iglesia, mantente en actitud de oración, con nombre y apellido de cada uno de los pastores y ministros que tú sabes que el Señor tiene en el campo de acción. Amén. Los que puedan escribir ahí en los comentarios si están de acuerdo con lo que acabo de decir. Usted puede escribir allí amén, que con gusto yo lo puedo ver desde acá. Muy bien. No me queda tiempo para más por hoy. Mañana vamos a continuar con este interesante estudio. Capacitados para la misión. Oremos. Nuestro Dios que está en el cielo, gracias te damos, Padre Santo, por habernos acompañado en la mañana de hoy en el estudio de su palabra. Oramos, buen Dios, para que como iglesia sepamos que tenemos que orar los unos a los otros. Y tenemos que mantenernos en actitud de oración. Orar por nuestros pastores y nuestros ministros que están en el campo de acción, para que puedan cumplir la misión como es debido, según dice el apóstol en el libro de Colosenses. Gracias, Señor, por el mensaje de hoy, en el que nos invitas a orar y mantenernos en actitud de oración si queremos crecer en espíritu y en verdad. Oramos, buen Dios, para que cada uno de estos pasos ayude a nuestros amigos
que recién están comenzando a estudiar la Biblia, para que no cometan los errores que nosotros cometimos cuando recién comenzamos. Gracias, Dios, por el Espíritu Santo. En Jesús. Amén. A continuación, vamos a ver la lección de escuela sabática regular en la voz de mi querida esposa Rosita Baker de Moreno. Queridos hermanos, hoy no hay estudio de la Gran Comisión. Nos vemos el lunes con el estudio de la Gran Comisión, como dije ayer. Pero mañana sí tenemos el resumen de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Continuamos mañana entonces. Bendiciones. Rosy, el tiempo es suyo. Sí, muy buenos días tengan todos. Damos gracias a Dios por permitirnos ver un nuevo día. Realmente ha sido una bendición el estar, diría yo, vivos, porque realmente sin Cristo, ajá, diga. Voy a pedirle a Rosita un minuto nada más para darle la bienvenida a Carlito 10Me, que es el seguidor número 13 en el canal juvenil. Hemos estado por mucho tiempo con 12 seguidores nada más en este canal y hoy se suma a este pequeño grupo, esta patrulla de Cristo, se suma Carlitos 10. Bienvenido, Carlitos. Dios te bendiga y espero que te goces con nosotros. Bendiciones. Excelente, bienvenidos a todos y esperamos que lo que se ha de presentar hoy sea para bendición y para edificación espiritual, que podamos conocer mejor a Jesús, nuestro amante Salvador, y que podamos ir creciendo, como dice la palabra de Dios, a la estatura, ir creciendo como crecía Jesús en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. Así que vamos a compartir pantallas. El resfriado parece que todavía no me quiere dejar. Así que vamos a meternos en materia, como decimos, y vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Señor, en esta mañana te agradecemos que nos hayas dado la oportunidad de ver un nuevo día. Amaneció nublado, estaba lloviendo hace un instante, pero aún así los pajaritos cantan trinos para honra y gloria tuya, Señor. Que nosotros los seres humanos podamos seguir el ejemplo de los pajaritos, que al despertar cada mañana podamos cantar, podamos entregar nuestra vida a ti, Señor, que podamos permitir que el Espíritu Santo more en nuestra mente y que de esa manera podamos ser instrumentos en tus manos, instrumentos de bendición para todos aquellos que nos rodean. Dirígenos, ayúdanos a comprender la lección que tienes preparado para nosotros en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a, creo que compartir la pantalla equivocada. Vamos a cerrar este documento. Ah, no, este es el documento correcto. Vamos a cerrar el otro. Muy bien, ahora sí. Muy bien, vamos a compartir nuevamente la pantalla. Y estamos estudiando la guía de estudio de la Biblia
titulada La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y para aquellos que nos sintonizan por primera vez, estamos todos los trimestres, nosotros estudiamos una guía de estudio para la Biblia. De esa manera podemos estudiar la Biblia de manera sistemática, organizada, ya sea por tema o por libro. En este trimestre estamos estudiando la Biblia por tema y el tema es la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y hemos estado estudiando a lo largo de estas 7 lecciones, porque hoy vamos a repasar la séptima, qué es la vida eterna. Es más, la lección empezó hablando de qué es la vida, cómo Dios creó la vida, uniendo el barro, el polvo de la tierra, el barro, lo formó como un hombre y luego sopló en el aliento de vida. Y eso hizo que nosotros fuéramos seres vivientes, almas vivientes. Y por ende, fuimos creados para vivir eternamente. Todo lo que Dios creó, como dice Génesis, fue bueno en gran manera. Así que no había nada que dañar a la creación de Dios hasta que un ser creado perfecto, inclusive más bello que todos los demás, decidió rebelarse en contra de su creador. Y al hacer eso, en él se originó lo que llamamos pecado, que pecado es simplemente querer vivir separado del creador, vivir separado de Dios. Y en él, como se produjo el pecado, él vino a este mundo, tentó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y los llevó también a rebelarse en contra de nuestro creador. Y así se introdujo el elemento, el enemigo de nosotros, la muerte. Así que estamos viendo cómo Dios creó un mundo perfecto, lo creó para que fuese eterno, cómo entró el pecado en nuestro mundo, cómo entró la muerte. Pero Dios, como nos creó, somos sus hijos, no iba a permitir que nosotros hubiésemos sido secuestrados, engañados por este ser creado que se rebeló contra él y dejarnos pues a nuestra suerte. Como hemos visto en la lección 6 y en esta lección 7, Dios proveyó una alternativa. Se dice en Génesis que se le dijo a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, que el día que comieran el fruto morirían, pero sin embargo no murieron ese día, porque había un plan desde antes de la fundación del mundo, en donde si el hombre pecaba, ese plan iba a entrar en función. Y ese plan tenía como elemento esencial que el hombre no muriera eternamente, sino que se proveería un sustituto. Y el sustituto sería nuestro propio creador. Jesús moriría en nuestro lugar, para que tú y yo no tengamos que morir eternamente, sino que tengamos una esperanza futura de regresar al plan original de Dios, la vida eterna. Así que la semana pasada vimos cómo ese plan entró en ejecución, cómo Jesús padeció y murió por nosotros. Pero el plan sería incompleto, estaría incompleto, si solamente muriera Jesús. Se necesitaba un elemento adicional, un elemento sin el cual el plan de salvación no estaría completo. Y eso es la resurrección. Era necesario que todos nosotros supiéramos que a pesar de que hay 2 tipos de muerte, la muerte física a la cual estamos condenados todos, pero la muerte física y espiritual es la segunda muerte. A esa muerte fue la que evitó Jesús que fuéramos. No estamos condenados a esa muerte. Sí aceptamos que Jesús sea nuestro sustituto. Y esa aceptación es individual. Jesús murió por el mundo. Lo dice Juan 3:16, que Dios nos amó tanto que
dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree, miren que ahí está el elemento individual, todo aquel que en él cree. Quiere decir que hay algunos que no creerán. Y para ellos, a pesar de que Jesús es el sustituto, no se va a acreditar a su cuenta porque no creen. Pero a todo aquel que en él cree, no estará sujeto a esa pena capital de muerte eterna, sino que Jesús será su sustituto y podrá recibir como un don y regalo de Dios la vida eterna. Y de eso se trata esta guía de estudio. Así que en esta semana estamos viendo cómo Jesús completó el plan resucitando de los muertos y dándonos a nosotros la garantía de que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos si vamos al descanso. Así que vamos a repasar los elementos esenciales de esta lección número 7, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en esta semana hemos estado viendo evidencias históricas de la resurrección de Cristo. Y yo te invito a que escuches las transmisiones anteriores a esta para que puedas empaparte con todos los detalles que presentamos durante la semana en cuanto a la victoria que obtuvo Cristo sobre la muerte. Una victoria contundente, una victoria pública. Eso es lo que más me gusta. La resurrección de Cristo no fue en secreto, fue público. Más de 500 personas la vieron, empezando con los guardias que estaban cuidando la tumba para justamente evitar que resucitara. Pero ellos fueron los primeros testigos de ver cómo el ángel descendió del cielo, movió la roca y Cristo salió de la tumba. Luego las damas, las mujeres que habían ido para preparar el cuerpo de Jesús porque no habían tenido tiempo el viernes de hacerlo y se encuentran con una tumba vacía. Luego se le aparece a los discípulos, pero había uno que no estaba presente y ese uno dijo que a menos que él tocara las heridas en sus manos, en su costado, no creería. Elemento esencial para aceptar que Jesús sea nuestro sustituto, creer. Jesús vuelve y se aparece a los discípulos, allí está Tomás y él toca y ahí se da cuenta de que Jesús era real, de que había resucitado porque tocó su cuerpo. No estaban viendo un espíritu, estaban viendo el cuerpo de Jesús porque lo pudieron tocar. Así que esas son evidencias y no solamente eso, sino la cantidad de personas que resucitaron, santos que habían muerto creyendo en la resurrección, resucitaron como parte de las primicias que Jesús llevó al cielo como muestra de su poder, de su victoria sobre la muerte. Así que les he dado así a grosso modo lo que hemos visto durante la semana y vamos a repasar el versículo que tenemos para memorizar. Es muy bueno memorizar los versículos bíblicos porque al igual que Jesús, esas son nuestras armas, esa es nuestra espada para que cuando el enemigo de Dios nos ataca, podamos defendernos así como dijo Jesús, escrito está. Así que escrito está Apocalipsis 1, 17 y 18 que nos dice, hablando de la visión que tuvo Juan, el discípulo amado, en esa isla de Patmos a la cual fue desterrado. Y allí en visión se le aparece Jesús y él nos narra su experiencia y nos dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén.
y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si no recuerdas nada de este versículo, dos cosas quiero que recuerdes. La primera, no le temas a Jesús, no le temas a Dios. Jesús es nuestro creador, Jesús es nuestro salvador y Jesús es nuestro mejor amigo. Puede llegar a ser tu mejor amigo si tú así lo deseas y deseas conocerlo. Él nos dice que puedes llegar a conocer a Dios conociéndolo a Él. Así que te invito a conocerlo a través de la palabra de Dios. No temas, no le temas, acércate a Él confiadamente y entrégale tu vida. Pero para entregarle tu vida tienes que conocerlo. Así que conócelo, estudia la palabra de Dios y lo llegarás a conocer ampliamente. El Espíritu Santo te guiará a lo largo de tu estudio y lo llegarás a conocer. Y lo segundo que quiero que recuerdes es que así como Jesús triunfó sobre la muerte, Él tiene las llaves para abrir el sepulcro de tus amados, de todos aquellos que murieron creyendo en este plan de salvación, creyendo que Jesús es su Salvador. La muerte no es el punto final, porque Jesús tiene la llave para abrir esa tumba y para levantar a esa persona de la muerte y darle vida eterna. Eso es lo importante de este texto y eso es lo importante de esta lección. Y es más, es el centro del plan de salvación. No estamos perdidos. Dios nos creó y nos dejó a nuestra suerte. Ha hecho provisión para que ninguno perezca, para que todos aquellos que creemos podamos ser salvos en el reino de los cielos. Y hoy vamos a vamos a meditar y a reflexionar sobre lo que nos dice la guía de estudio en este momento. Y nos dice que hay que ver el pensamiento moderno. Y eso es lo que me gusta, que esta guía de estudio nos hace ver qué es lo que está en el ambiente. Y el juicio moderno lamentablemente no cree en algo como la resurrección de Jesús. Eso es, yo sé que yo estoy presentando un tema que la gente dirá, ay, esta señora pobrecita, parece que le hicieron un lavado de cerebro y está presentando algo que solamente ella cree. Bueno, no creo que sea la única que crea, pero una cosa yo sí sé. Yo llegué a conocer a Jesús a los 16 años. Y Jesús y yo tenemos una relación muy personal. Él es mi mejor amigo. Y una cosa yo sí te puedo decir, Jesús es real. Yo lo he comprobado a lo largo de toda mi vida. Y como yo lo he comprobado por mí misma, yo te pido a ti que le des la oportunidad, que tú mismo te des la oportunidad de conocer a Jesús. Estudia la palabra de Dios. Date la oportunidad de estudiarla con detenimiento. Tómate tiempo para estudiarla. Empieza con los evangelios, te recomiendo que empieces con el libro de Juan, del discípulo amado. De allí Él te dará a conocer a Jesús de una manera tan diferente. Y permite que el Espíritu Santo te hable a tu mente. Y a medida que vas estudiando, te vas a dar cuenta de que Jesús es real. Y cuando empieces a conversar con Él por medio de la oración y que Él te empiece a contestar a través de su palabra, empezarás a darte cuenta de que Jesús es real. Sí, sí es real. Así que si Jesús es real y Él vive y se comunica con nosotros, la resurrección para mí no es nada de la cual debo dudar, porque Él tiene poder para crear, tiene poder también para resucitar. Así que es un asunto de creer. Y yo he tenido suficientes evidencias en mi relación con Jesús para creer. Y te invito a que tú
lo conozcas y tú también evidencies en tu propia vida esta relación personal con Jesús. Es la única manera de creer, dándote la oportunidad de conocer y de experimentar, tener tú mismo, tú misma, tu propia experiencia. Y después me acompañarás en mi locura, porque yo sé que para el mundo esto es locura, pero para aquellos que creemos es nuestra bendita esperanza, es nuestro, nuestro vivir. Sin Cristo, la vida para mí no tiene sentido. Así que, a pesar de todo, no podemos tampoco ocultar las evidencias históricas que hay, que son tan fuertes que incluso aquellos que no pueden aceptar la realidad de la resurrección se ven obligados a admitir que muchos en el tiempo de Jesús creyeron porque lo vieron resucitado. Por eso te dije, hubo más de 500 personas que lo vieron vivo, vieron su crucifixión, nos vieron que lo bajaron de la cruz muerto. Tal vez no vieron cuando lo metieron a la tumba, pero José de Arimatea y Nicodemo se autodesignaron ellos para que se les entregara el cuerpo de Jesús y él fue enterrado en el sepulcro de José de Arimatea. Y los romanos se aseguraron de sellar la tumba. Eso es evidencia histórica. Y luego, tantas personas vieron a Jesús resucitado. O sea, Jesús no resucitó solamente para que los discípulos lo vieran. Muchas personas lo vieron. Así que esas son las evidencias históricas que se registraron en la palabra de Dios. Por lo tanto, gran parte de la apologética en contra de la resurrección consiste en intentar explicar qué pudo haber causado que todas estas personas tan diferentes creyeran que habían visto al Cristo resucitado. Algunos argumentan que todos los discípulos alucinaron con el Jesús resucitado. Uf. Otros que Jesús en realidad no había muerto. Oh, excuse me. Sino que solo se desmayó y luego volvió a la realidad después de que lo bajaron de la cruz. Y cuando reapareció, sus seguidores pensaron que había resucitado de entre los muertos. O sea, yo no sé cómo una persona puede permanecer en un sepulcro 3 días y 3 noches. Pero bueno, todas estas cosas son las que la gente inventa. Y créase o no, algunos han Había una argumentado. creencia, Rosy. Perdón, no te escuché. Había una creencia en aquellos días por la cual Jesús, cuando le avisaron que Lázaro estaba enfermo, esperó hasta que se cumplieran 4 días de muerto. Ajá. Porque según la filosofía de aquellos días, se creía que si el muerto pasaba 3 días después del tercer día, ya no podía resucitar. Así que por eso cuando Jesús le dijo a María que iba a resucitarle, ella le dijo que ya tenía 4 días. Que ya día. Y que ya es día. Ajá. Ella dice, no, es imposible que lo resucite porque ya pasó el plazo que se nos ha enseñado que puede resucitar. Exacto. Ya claro, venció el plazo. Teníamos una profecía que decía que su cuerpo no vería descomposición, así que en el caso de Jesús, exactamente, al 4.º día. Pero de todas maneras. Por eso es que Jesús resucita al 3.er día. Exacto, exactamente. Pero bueno, es cuestión de creer. Yo siempre he dicho que la palabra clave para la
para una relación con Dios es creer. Y al que cree, todo le es posible. Pero, como nos dice la femina que tenemos, créase o no, algunos han argumentado inclusive que Jesús tenía un hermano gemelo a quien los discípulos confundieron con el Cristo resucitado. O sea, Dios mío, o sea, cuando tú no quieres creer, tú puedes inventar todos los argumentos que puedas imaginar. Pero me llama la atención este texto de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 10 al 12, que nos habla justamente de la situación en que te pones cuando rehusas creer en la verdad. Y nos dice que para los que se pierden, para lo que dice Juan 3:16, Jesús murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que reciba la vida eterna. Pero para aquellos que se quieren perder, van a aceptar todo engaño, porque no quisieron recibir por amor la verdad para ser salvos. Y el Señor simplemente te permite, o sea, nosotros tenemos libre albedrío. Tú puedes, tú decides que crees y que no crees. Y hoy en día a mí me llama la atención como y no quiero entrar en política, pero a nivel mundial, ¿cuántas personas no creyeron que el COVID-19 era una pandemia? O sea, pensaban que simplemente era un resfriado y que tú te podías curar del resfriado. Pero cuando empezaron a ver la cantidad de muertos, entonces se dieron cuenta de que esto no era un simple resfriado. O sea, las mismas evidencias se encargaron de descartar que el COVID-19 era un simple resfriado. Bueno, aquí la palabra de Dios y la historia presenta evidencias, pero si tú no quieres creer en esas evidencias, simplemente el Señor se aparta y dice, bueno, tú tienes libertad de elegir y te dejamos creer lo que tú quieres. Y Él te permite creer en la mentira, porque eso fue lo que tú elegiste creer. Y lamentablemente, al que no cree en el plan que Dios ha propuesto para salvarnos de nuestra sentencia de muerte, entonces simplemente aquellos que no creen irán, o sea, simplemente el Señor les permite que la sentencia de muerte se les ejecute, porque no quisieron aceptar al sustituto. Es como lo dije hace unos días, si tú estás en la lista de la pena capital, estás esperando el día de tu ejecución, y viene alguien y te propone, mira, yo voy a cambiar contigo, yo voy a cambiar contigo, legalmente voy a cambiar contigo, ya hablé con el sistema penitenciario, yo voy a reemplazarte, yo voy a tomar tu lugar. Y cuando la persona te dice, yo te amo, yo voy a tomar tu lugar, eres libre. Y tú le dices a la persona, no, no quiero cambiar de lugar contigo. Déjame aquí tranquilo que yo sigo en mi sentencia de muerte y que me maten a mí. Ya que puede hacer la persona se va triste porque quiso tomar tu lugar y tú no quisiste. Tu famoso no quisiste. Así que, ¿qué podemos hacer? Pero para aquellos que creímos en Jesús, que aceptamos que Él nos reemplazara, que tomara nuestra sentencia de muerte, para nosotros no hay nadie más que nos ame tanto que Jesús. Y hemos entregado nuestra vida como agradecimiento por haber tomado nuestro lugar. Jesús me reemplazó a mí, Él tomó mi sentencia de muerte, la ejecutó
Y en reemplazo de esa sentencia de muerte, no solamente me hizo libre de la condenación, no solamente me hizo libre de las ataduras que me tenía el secuestrador, sino que también me dio vida eterna. Y yo lo acepté de todo corazón. Y como agradecimiento por lo que Jesús ha hecho por mí, yo le presento a todas las personas que desean escuchar este plan de salvación. No tenemos que morir eternamente. Puede ser que pasemos al descanso, pero como dice Jesús, ese es un sueño. Simplemente estamos dormidos hasta que Él venga por segunda vez y nos despierte. De lo que Jesús nos quiere salvar es de la muerte eterna, donde se destruye todo, como que si nada más no hubiéramos existido. Y todo se basa en esa pequeña palabrita, creer. Y si tú lo crees, eres salvo desde el momento en que crees. Aceptas ese plan en donde Jesús te sustituye, y una vez que lo aceptas, Él se encarga de prepararte para que puedas vivir con Él por la eternidad. Todos los días que pasan estamos en ese proceso de preparación para que cuando Jesús venga por segunda vez, estemos listos para ir a morar con Él eternamente en aquel lugar que, como dice Juan 14, del 1 al 3, Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Y eso es nuestra esperanza futura, como dice la guía de estudio. Así que las evidencias históricas, porque usted puede leer los anales de la historia, son tan fuertes a favor de la resurrección de Cristo que esta clase de argumentos que presenta la gente, pues, para desestimarla no tiene sentido. Como la resurrección en sí es tan importante, no deberían sorprendernos todas las buenas razones con las que contamos para creer en ella. Hay suficientes evidencias para creer en la resurrección de Jesús. Y ahora vamos a las notas escritas por Elena G. White, que nos profundizan un poquito más en cuanto al tema de la resurrección, de la victoria que obtuvo Cristo sobre la muerte. Y la cita que vamos a leer viene del libro El deseado de todas las gentes, página 745, que nos dice lo siguiente: la voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos. Atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a quienes dormían que se levantasen. Es que cuando Jesús resucitó, Él no fue el único que resucitó. Leímos hace unos días que aquellos que creyeron y que fueron al descanso creyendo en este plan de salvación, desde los que durmieron desde la creación hasta los días de Jesús, Dios eligió a quienes levantaría de los muertos desde ese entonces hasta ese momento. Y ellos se levantaron una vez que Jesús resucitó. Y por eso que les digo, evidencia, imagínese usted, una de las tantas evidencias de la resurrección, o sea, que el pueblo de Israel vivió en ese momento, era ver a Lázaro. Todo el mundo vio que Lázaro se enfermó, todo el mundo vio que Lázaro fue puesto en la tumba, todo el mundo sabía que Lázaro murió porque pasó 4 días en la tumba. Y de ver a Lázaro caminando contigo por allí, en el supermercado, de repente lo ves caminando en la calle, o sea, evidencia del poder de Cristo. Y ahora, evidencia segunda, tienes un familiar que murió creyendo en la resurrección y de repente el familiar se te aparece en cuerpo y te dice que gracias a la resurrección de Jesús, Él ahora ha resucitado. ¿Cómo tú ocultas eso? Eso fue lo que pasó en ese tiempo. O sea, por mucho que los sacerdotes hicieron
pagarle a los guardias para que inventaran la historia de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y cuando ellos se durmieron, el soldado romano se duerme en su turno de pena de muerte. Pero ellos se arreglaron para que los soldados dijeran esa historia. Pero ¿cómo ocultas acá toda esta gente que resucitó con Cristo? Pero esto es evidencia del poder de Jesús y que lo mismo va a suceder cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz va a penetrar en las tumbas y abrirá los sepulcros y los muertos en Cristo resucitarán. Todos aquellos que han ido al descanso, mi mamá fue al descanso en el 2014. Ella sabía que ese no era el punto final. Ella sabe que Jesús tiene el poder para levantarla de los muertos. Y a pesar que ese representante de la mortuaria se cerró su féretro, ella sabe que Jesús tiene las llaves para abrir ese sepulcro, ese ataúd que fue cerrado. Jesús tiene las llaves y él la abrirá cuando venga por segunda vez. Mi mamá va a salir con un cuerpo nuevo, ya no más respiradores, ya no más sacadas de sangre, ya no más enfermedad. Resucitará con un cuerpo nuevo que jamás, nunca más estará sujeto a la muerte. Eso es lo que le espera a todos aquellos que creen. Y en ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. Todos aquellos que creen en Jesús y que han ido al descanso, resucitarán para vida inmortal. Y terminamos nuestra cita diciendo, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, también tiene el poder de resucitar a su iglesia y glorificarla con él. Cuando hablamos de poder de resucitar a su iglesia, tú y yo, mientras que no tengamos una conexión con Jesús, estamos muertos. Jesús es vida. Él dijo que Él es la resurrección y la vida. Cuando tú vives aparte de Jesús, tú estás muerto aunque estés vivo físicamente. Porque el hombre se compone de cuerpo, mente y alma, por decir. Alma me refiero a que eres un ser vivo gracias al aliento de vida que Cristo sopló en tus narices cuando fuiste creado en el vientre de tu madre. Cuando tú te separas de Jesús, estás caminando hacia la muerte eterna. Pero si tú aceptas el plan de salvación que Jesús te propone y te entregas a Él por completo, entonces en vez de caminar hacia la muerte eterna, empiezas a caminar hacia la vida eterna. Y ese mismo poder que resucitó a Jesús tiene el poder para transformar nuestra vida. Que ya no vivamos nosotros, que ya no viva el yo en nosotros, sino que viva Cristo. Y cuando hablo de vivir el yo, es que nosotros dejamos de ser la guía de nuestra vida y permitimos entonces que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestra vida. Y nos quitamos nosotros del trono de nuestra vida y permitimos que Dios sea el que dirige. Cuando Dios dirige tu vida, créeme, es una vida de aventura, es una vida emocionante, una vida en donde puedes confiar que el Espíritu Santo va a guiarte, tal vez por senderos que tú desconoces y de repente te da medio paniquito. Pero yo he aprendido
a dejar que Jesús sea el que guíe. Me ubico, por darte un ejemplo, estamos en el carro, Jesús es el que está manejando el carro, él está conduciendo. En vez de ponerme al lado como copiloto y decirle, mira Jesús, espérate, yo no quiero ir por ese camino se ve medio extraño. Es más, déjame manejar yo. Y quito a Jesús el timón de mi vida y me pongo yo y empiezo yo a caer por huecos y todo lo demás porque yo no sé por dónde voy a andar. Pero Jesús sí sabe por dónde andar para evitarlos. Aquí en Panamá hay muchos huecos en la carretera. Así que Jesús sabe por dónde andar para evitar esos huecos en la carretera. Pero yo no. Así que empiezo a caer. Y caigo en pecado porque yo estoy dirigiendo mi vida. Así que yo he aprendido a no ponerme al lado de Jesús cuando Él está dirigiendo mi vida, me pongo atrás. Y yo cuando estoy atrás, yo me desconecto del manejo de Jesús. Y yo simplemente voy mirando el paisaje, disfrutando de la conducción de Jesús en mi vida. Y cuando eso pasa, créanme, tú lo disfrutas, vas tranquilo, estás en paz, porque tú confías plenamente en que Jesús te va a dirigir por el sendero que conduce a la vida eterna. Y aunque andes en sombra de valle de muerte, no tendrás temor, porque Jesús es el que dirige tu vida. De eso se trata, de que ese poder que resucitó a Jesús de los muertos también tiene el poder para resucitarnos a nosotros de nuestra vana manera de vivir. Por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, siempre recuerda que Jesús tiene poder, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Y ese nombre, el nombre de Jesús, será exaltado, será confesado por todos aquellos que creyeron como los que no creyeron. Al final, todo el mundo confesará que Jesús es el Señor. Así que espero que hoy tú tomes la decisión de permitir que Jesús no solamente sea tu creador, sino también sea el Señor de tu vida, que Él pueda dirigirte, que pueda transformar tu manera de pensar y que al transformar tu manera de pensar, ya no te conformes al estilo de vida del mundo, sino que permitas que el Señor Jesús te prepare para vivir en el mundo venidero. Que todo aquello que hagas hoy pueda reflejar que has creído en Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por esta maravillosa lección. Gracias porque tu Santo Espíritu nos ha abierto el entendimiento para comprender tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos siga dirigiendo. Él es el representante de Dios ahora. Jesús ascendió. Él intercede por nosotros en el santuario celestial. Podemos ir a Él, confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Espíritu Santo es el que nos guía al arrepentimiento y a la confesión. Y al aceptar a Jesús en nuestras vidas, empezaremos a vivir una vida nueva. Seremos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y ya estaremos en camino a la vida eterna, a la patria celestial. Gracias, Señor, por ayudarnos a creer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que pasen un excelente día. Amén. Le damos gracias a Dios también a Rosita. Hoy no tendremos la sección del plato fuerte. La gran comisión, como anunciamos ayer, nos vemos el lunes. Mañana tendremos la lección de escuela sabática
Y el domingo tendremos historia denominacional y las 28 creencias. No nos queda tiempo para más. Le damos las gracias a todos los que han estado conectados con nosotros y a los que se conectarán en la retransmisión. Les recordamos que al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos. Al cielo. Rumbo al cielo. Amén, amén. Bendiciones. Nos vemos Amén, mañana. amén, amén, amén. Bendiciones. Chao, Bendiciones. Aleluya. Chao, papito. Dios los bendiga y los Chao, chao. guarde. Amén, amén.